El capítulo 7 de It, Welcome to Derry es el episodio más terrorífico de la serie por muchas razones, y esta serie está mucho mejor que Stranger Things. Las luces de la muerte han aparecido en el episodio 7. Recordemos que It no es Pennywise. Pennywise es solo una de las muchas formas que toma It. It son estas tres luces, las luces de la muerte. Y en el capítulo 7 ya aparecieron las luces de la muerte que volvieron loca a la hija de Pennywise, a Periwinkle, y abdujeron al hijo del sargento Hanlon. Me encantó el episodio 7 de It Welcome to Derry porque pudimos ver cómo It toma la forma del desafortunado Bob Gray. La primera escena abre en 1908 mostrándonos a un joven Bob Gray interpretando a Pennywise para su audiencia infantil, mientras que a lo lejos se encuentra It observándolo bajo la forma de un niño siniestro. It escogió al trágico Bob Gray porque es una criatura que se alimenta de niños, así que es muy apropiado y conveniente adoptar la forma humana de un carismático payaso para hacerle su trabajo parasitario más fácil. En este capítulo vemos a Bob Gray como un trágico payaso que acaba de perder a su esposa y se dedica a hacer reír a los niños en circos que viajan de un lugar a otro. Bob Gray fuma y es alcohólico. Tiene una profunda depresión y un anhelo de volver a trabajar en escenarios grandes. Aún tiene sueños. Una noche aparece It bajo la forma del niño siniestro que lo observaba a la distancia y le dice que no encuentra a su mamá, que está perdido, que si le ayuda por favor a buscarla. Bob Gray se apiada del niño y le ayuda a buscar a su mamá, pero es engañado por It. Y lo único que sabemos después de esta escena es que a Bob Gray lo devoraron en el bosque, y lo único que encontraron sus colegas del circo fue este pañuelo de Bob Gray teñido en sangre. Su hija Periwinkle a partir de aquí se vuelve loca, se quiebra emocionalmente al perder a su papá en tan trágica manera. Ingrid Kirsch ya desde aquí podemos asegurar que mentalmente está quebrada, y esto lo confirmamos cuando en este mismo capítulo es Ingrid Kirsch quien despierta a It. Es la señora Kirsch la culpable del incendio del Black Spot, de la tragedia del Black Spot. Es ella quien le avisa al malvado Bowers que su amante negro está escondido en el Black Spot. Los racistas supremacistas blancos llegan al Black Spot queriendo sacar a Grogan a la fuerza para colgarlo de un árbol, pero los racistas ya dentro del Black Spot se topan con pared al ver que todos los negros son soldados armados. Entonces, cobardemente, los racistas supremacistas se retiran, pero bloquean las salidas del Black Spot y con bombas Molotov hacen arder el lugar. Esta tragedia despierta a It, quien llega al Black Spot a comerse a todas las personas que pueda, alimentándose sobre todo del odio racial de la gente malvada del pueblo. Kirsch sabía a la perfección que esto iba a despertar a Pennywise, que esta tragedia traería a la vida a Pennywise. Kirsch ingenuamente también pensaba que Pennywise era su papá y ayudó a este parásito intergaláctico a alimentarse, y ahora It la confronta, mata a su misógino esposo y le enseña a la señorita Kirsch las luces de la muerte. Esta es la verdadera forma de Pennywise, las tres luces de la muerte. Pennywise no es el payaso, no es un monstruo, es energía, es luz densa, la luz de la muerte que solamente Maturin es capaz de contener. Y en este capítulo 7 de It, Bienvenidos a Derry, vimos una referencia a Maturin, ya que Halloran lleva a los militares a uno de los pilares donde está escondido este material tipo como si fuera obsidiana, que realmente es una de las partes del meteorito donde vino It a la Tierra, y los indios nativos enterraron esta parte del meteorito en un lugar secreto que Halloran logró descubrir mediante el resplandor. Y me gustó la referencia a Maturin, ya que la parte del meteorito se encuentra escondida en este caparazón de tortuga. En el capítulo 7 también descubrimos que el general Shaun está loco y que quiere usar a It para esparcirlo, para dejarlo libre en todos los Estados Unidos para que los ciudadanos vivan con miedo, ya que el loco militar cree que una sociedad controlada por el miedo es una sociedad pacífica. Por eso quiere echarles al payaso a toda la gente de los Estados Unidos para que coma, que mate niños y que lo haga cada 27 años en ciclos, y que solamente salga a alimentarse de unos niños y que regrese a invernar, manteniendo de esta manera la paz. Hanlon se da cuenta del plan de Shaun, se entera que Shaun quiere destruir esta parte del meteorito para dejarle la puerta libre a Pennywise,
porque recordemos que hay más pilares, hay más partes del meteorito y estos pilares ayudan a contener a Pennywise en Derry. Derry es la cárcel de Pennywise. Hanlon amenaza a Shaun a punta de pistola para que no destruya el meteorito, pero falla en el intento, y al final Hanlon es solamente un soldado que tiene que obedecer las órdenes de sus superiores. De hecho, Shaun ordena que Hanlon no salga con vida de la base. Al final, los planes malvados del loco militar funcionaron porque ahora It está suelto. Hicieron despertar a It de su periodo de invernación al abrirle la puerta. Al destruir uno de los pilares, le abrieron la puerta a It para hacer y deshacer. Y la primera víctima de eso, el payaso, es el hijo de Hanlon, Will, quien también es atacado por las luces de la muerte al final de este episodio 7. Un episodio increíble, fabuloso y sí da miedo. Las escenas de terror están muy bien hechas. Bill Skarsgård es el mejor Pennywise que Bill Curry. Bill Skarsgård hace ver a Curry como un mimo ojón con esquizofrenia. Skarsgård es genial, me gusta mucho cómo deforma su cara, cómo modifica su voz para darle ese tono macabro e infantil al personaje. También me gustó la muerte de Rich Santos al salvar a March en el Black Spot. La muerte de Rich me dolió, pero es necesaria para engancharnos sentimentalmente a la serie. Creo que era esperarse que alguno de los niños murieran. Yo sé que causó mucho impacto la muerte de Rich Santos en el Black Spot y creo que le viene genial a la serie porque es la muerte más desgarradora de toda la serie. El incendio del Black Spot captura el pánico, el fuego, las muertes de una forma hipnótica y aterradora, superando por mucho algunos momentos de horror tonto como el monstruo de los pepinillos, el papá de Lily, ¿se acuerdan? El verdadero monstruo aquí en esta serie no es Pennywise. Pennywise es solamente un parásito que busca sobrevivir a como dé lugar. El verdadero monstruo somos nosotros, los humanos. El odio que el hombre hace, el odio que alimenta a Pennywise, el odio que el hombre hace, ese es el monstruo. El pueblo de Derry mata a sus propios niños no solamente por Pennywise, sino por el racismo sistémico. También creo que este capítulo 7 de It, Bienvenidos a Derry, es el mejor de la serie por las revelaciones sobre Bob Gray. El prólogo de 1908 al inicio del capítulo muestra al verdadero Bob Gray, la víctima, un viudo triste que entretiene niños antes que It robe su forma. Es un humano con una historia trágica. Este episodio hizo que la serie pasara de ser buena a ser icónica. Mis secuencias de terror favoritas sin duda alguna son las dos secuencias donde aparecen las luces de la muerte. La secuencia donde It le hace creer a Periwinkle que es su papá y al hacerlo enojar Periwinkle, It revela su verdadera forma dejándola completamente loca. Y también la secuencia de terror donde Will, el hijo de Hanlon, es atacado por Pennywise en su propia casa. Will recibe una llamada telefónica y cree que es su amiga Ronnie, ya que It se hace pasar por su amiga, pero a medida que van conversando, la voz de Ronnie se deforma en la voz de Pennywise y ¡zas! Que se le aparece el payaso en la cocina, así como Spider-Man, y lo devora con las luces de la muerte. Y de esta manera tan sorprendente dan por terminado el fabuloso episodio 7 de It Welcome to Derry, que es una reverenda obra de arte. Ve la serie, por favor, te va a encantar, está mucho mejor que Stranger Things. El personaje que más gordo me cae de esta serie sin duda alguna es el General Shaw, queriendo liberar a It para unir a los Estados Unidos mediante el terror. A ver si es así de valiente cuando tenga al payaso frente a frente, ¿no lo creen? La muerte de Rich Santos me destruyó emocionalmente, pero era necesario para engancharnos sentimentalmente y desear en nuestro subconsciente una venganza hacia el payaso bailarín. Tienes que ver It Welcome to Derry, es de lo mejor que he visto en este 2025. Si no la has visto, prepárate, es devastadora pero brillante. No puedo esperar al siguiente fin de semana para ver lo que sigue. ¿Ustedes la han visto? Si no has visto la serie, no te preocupes, aquí en la pantalla final te dejo una playlist donde te hago un resumen, episodio por episodio de la serie completa hasta donde vamos de It Welcome to Derry para que la disfrutes. Si te quieres poner al corriente, dale click ahora mismo a este video que te aparece en pantalla para que sigas disfrutando de Crypto TV. Si te gusta mi contenido, suscríbete al canal, eso me motivaría mucho a seguir subiendo contenido como este. Y nos vemos en el siguiente video, si el creador del universo así lo permite.